Creo que está grabando, ¿me confirman? Sí, está grabando. Genial. Bueno, la clase de hoy se suele dividir como en dos pedazos, lo que es costo de capital y después lo que suele ser estructura de financiamiento, que es más la parte de patrimonio y tema de deuda. Así que suelen ser como dos temas que están pegados, pero se dan en distintas clases. No sé cuándo van a ver estructura de financiamiento, la verdad que si supiera les digo. Eh, y esta fue una semana un poco rara, ¿no? ¿Tuvieron ayer que tuvieron clase o video? Tuvimos clase. Tuvieron clase bien. Che, ¿qué vieron? Sí. Vimos dos ejercicios, uno de proyección era, sí, ya te digo, a ver. Vimos uno de condiciones de venta y el otro de restricción presupuestaria. Eso. Está muy bien. Bueno, hoy vamos a ver lo que es costo de capital. Y un poco la idea general de esto es, bueno, ahí está el índice, lo que vamos a ir viendo un poco, es, bueno, los inversores necesitan algún punto de referencia para saber si un proyecto es viable, ¿no? Y si está alineado con las expectativas del, del inversor. Usualmente cuando hablamos de inversores, los que son los típicos, los stakeholders, ¿no? En empresas multinacionales gigantes suelen ser todo un comité directivo, ¿no? De mucha gente que toma esas decisiones. En empresas más pequeñas, por ahí son algún director, algún CFO y demás. Pero bueno, siempre es eso, ¿no? Los que toman la decisión tienen que estar en línea con lo que va a ser el proyecto. El proyecto puede ser cualquier cosa, puede ser desde crear una empresa hasta un proyecto cualquiera o una inversión en algún portafolio de capital de mercado. Entonces, cuando tenemos como humanos involucrados en este proceso, todo termina siendo bastante subjetivo, ¿no? Cada, cada persona va a tener una tasa distinta, ¿no? Imagínense que cada persona individual tiene una tasa distinta a la que acepta tomar un cierto riesgo. Un poco lo que hablábamos justo el sábado pasado, ¿no? Cada uno tiene como un umbral de riesgo distinto. Hay gente que por ahí no quiere riesgo alguno, entonces mete todo su dinero, ponele en un plazo fijo. Y están contentos con esa tasa baja. Y hay gente que tiene un umbral de riesgo muy alto y por ahí en vez de un plazo fijo dicen voy a invertir en criptomoneda, que es extremadamente volátil, pero le puede ofrecer unas tasas mucho más altas. Entonces todas estas decisiones de costo de capital, ya sea desde un portafolio de inversiones personal hasta un proyecto de inversión de una empresa, son subjetivas. Son decisiones subjetivas que van a tener en cuenta todas estas cosas. Un poco lo que les decía la otra vez es, voy pasando de páginas si no los aburro. Un poco lo que les decía la otra vez era, bueno, estas tasas de interés que nosotros vemos son como un poco unas cajas de Pandora, ¿no? Que tienen adentro un montón de cosas y un montón de variables y es un poco lo que vamos a ir desintegrándole un poco hoy, vamos a ir viéndolo más a fondo. Pero bueno, es eso, ¿no? La tasa de interés va a contener toda la información que conocemos del proyecto, todos los riesgos asociados, el nivel de incertidumbre, que acuérdense que lo asociamos con la información, y un poco también esta decisión subjetiva del stakeholder o el inversor a algún proyecto específico. Un poco para darle una definición, es, bueno, el costo de capital, ¿qué es? Es la tasa de rendimiento requerida o el rendimiento mínimo que exige el inversor. La tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar a los inversores para incentivarlos a invertir en ello. Perdón que miro para otro lado, que tengo como dos pantallas. Entonces, hay una donde está la presentación y otra donde me veo. Bueno, sigo. Usualmente, las inversiones pueden ser de distintas formas, ¿no? Muchas veces, empresas con distintos tipos de regímenes invierten comprándose de vuelta acciones de la misma empresa, o una empresa necesita tomar deuda porque tiene algún proyecto y esa deuda la toma con obligaciones negociables, ¿no? O bonos.
¿Ubican lo que es una obligación negociable? No. Sí, las ON que lanzan por lo general las empresas, como creo que salieron del banco francés o algo así. Más que nada para las privadas, ¿no? Exacto. Un poco la diferencia entre lo que No es es una un especie bono. de, es Decime. una especie de plazo fijo de muy corto plazo. Bueno, lo que tenemos un poco es, por ahí el instrumento principal es el bono. El bono suele ser cuando el gobierno o un gobierno cualquiera toma deuda, ¿no? Y un bono se le suele decir algo que dure más de un año. Ya se le suele decir de cola larga o lo que sea. Después, el equivalente de un bono para las empresas privadas que no son gobiernos son estas obligaciones negociables. O usualmente se le dicen las ONs, pero sí, pueden tener cualquier tipo de duración, la verdad, las ONs. Cuando los gobiernos toman deuda a mayor de un año se le dice bono, a menos de un año se le dice letras. La verdad que el conocimiento de las letras no está muy esparcido por ahí en el mundo moderno occidental o lo que sea, sino que es algo más de acá. Bueno, tomamos deuda a muy corto plazo, pero usualmente en el mundo usan los bonos los gobiernos y las obligaciones negociables las empresas. También es una forma de fondearse y de tomar deuda, ¿no? Una empresa necesita dinero para lo que sea. Creo que ahora en México Mercado Libre estaba tomando o buscando obtener unos 60.000 millones de dólares para fondear su mercado pago, toda la parte de crédito. Bueno, un poco esa es la idea. ¿Cómo es? Bueno, sí. Entonces, la, si los proyectos son rentables, van a generar, no sé, que en una empresa suban las acciones porque se le ve un horizonte prometedor a tal proyecto o lo que sea. Un poco lo que tenemos acá es que, bueno, por ahí la regla de decisión es el costo de capital va a ser tanto y uno espera, el costo de capital va a ser una tasa de interés cualquiera, y uno espera que la tasa interna de retorno de un proyecto termine siendo positiva, ¿no? Más alta que ese costo de capital que uno tiene pensado. Digamos que para un proyecto cualquiera, nosotros decimos, bueno, el costo de capital es 5%. Y después cuando uno planea, arma el flujo de fondos y todas las cosas que suelen ver en la parte práctica de la materia, y terminamos obteniéndose una TIR de un 7%. Bueno, eso ya te va a dar un indicador de que es positivo, ¿no? Y es un proyecto que puede ser viable. Después obviamente va a pasar la realidad y van a suceder mil cosas distintas, pero usualmente nos va a servir como guía. Entonces siempre que la TIR de un proyecto sea más que el costo de capital, se les dice que va a generar valor. Después, bueno, tenemos como tres cosas importantes de por qué nos sirve esto, ¿no? Un poco lo que venía hablando con ustedes, ya que, bueno, tenés la empresa al tomar dinero o invertir en un proyecto, el costo de capital es lo que le va a salir fondearse o, o hacerse de ese dinero para el proyecto. Entonces, muchas veces lo que uno quiere es que sea lo menos costoso posible. A ver, ¿existe la deuda a 0%? No, pero si existiera, seguramente una empresa preferiría esa a que fondearse a un 5% o a un 10% o a lo que sea, ¿no? En la época del COVID hubo así como en Europa ofrecían tasa cero en algunos lugares, todo muy raro, pero si no, no suele pasar. Eh, Pero bueno, y también el costo de capital te ayuda, bueno, a analizar los proyectos de inversión, como les decía recién, y tercero, para analizar otro tipo de decisiones financieras. Muchas veces se habla de refinanciación de deuda, que es esto un poco o lo que muchas veces últimamente estamos escuchando en la tele, que es esto del rollover. Em, Vieron que dicen, bueno, Argentina fue a pedir deuda para rolear deuda vieja. Bueno, todas esas cosas también. Por ahí vos tenés una deuda actualmente con una tasa de interés muy alta, y lo que haces es
te das vuelta, una forma de decir, te das vuelta y pedís deuda nueva a tasa mucho más baja y cancelás la deuda vieja. Entonces, en el neto, vos terminás teniendo la misma cantidad de deuda, digamos que debías 100 pesos, fuiste y pediste 100 pesos en otro lado y pagaste los 100 pesos originales, pero a una tasa menor. Entonces, ese costo, lo que te va a costar pagar todo ese capital que vos pediste, o ese principal que vos pediste, va a ser menor. Entonces, muchas veces las empresas por ahí no analizan un proyecto de inversión, sino que analizan un proyecto de refinanciamiento de deuda. Es algo muy común, y también lo pueden hacer los humanos, ¿no? Si vos, no sé, pediste plata en mercado crédito y estás pagando 30% de interés, y por ahí te conviene darte vuelta y pedir plata en el banco a menor tasa, pagás tu deuda en mercado crédito y te liberás de esa tasa de interés alta. Yo qué sé, ejemplos así como desde finanzas personales hasta las finanzas corporativas, que es un poco lo que vemos acá en la clase. ¿Hasta ahora me siguen un poco o me estoy yendo muy de las ramas a veces? Vamos bien. ¿Está muy bien? Me gusta Muy esa bien. frase. ¿Cómo es? Bueno, ahora, a ver, ya entendemos un poco qué es esta tasa de interés, qué es el costo de capital, para qué nos va a servir. La pregunta es, ¿y qué determina eso? Porque yo les dije, es una caja de Pandora donde le meten información y le meten cosas. ¿Y qué se le mete? ¿O qué tiene dentro esta caja que hace que nosotros tomemos distintas decisiones? Bueno, vamos a hablar un poco de los factores. Ya que aparece la slide de los factores, como si lo hubiese preparado. Vamos a tener distintos factores que determinan el costo de capital. Un segundo que me perdí en el guión. Acá está. Entonces, estos factores van a ser distintos. Vamos a tener, como les decía la semana pasada, teníamos riesgos sistémicos, riesgos que no eran sistémicos, que eran por ahí específicos de una empresa o de una industria. Y después los riesgos sistémicos, que son estos que son un poco más globales, ¿no? O poco diversificables, les puedo llamar. ¿Cómo puede ser una recesión en el país donde la empresa está? Eso es algo que no puede manejar la empresa, entonces, pero es un riesgo igual. Ah, me adelanté. Pero bueno, eso es un poco, ¿no? Las condiciones económicas. Las condiciones económicas suelen ser estas, las que no controla la empresa o la industria para un proyecto. Son las que vienen ya dadas. ¿Cómo? Puede ser la tasa de interés de política monetaria, que suele ser la que marca un banco central, ¿no? Nosotros, usualmente en los países hay bancos centrales, hay algunas excepciones en el mundo, y esos bancos centrales dicen, bueno, la tasa de política monetaria a la que yo le voy a prestar a los bancos, ¿no? El Banco Central le va a prestar a la banca privada, es un tanto por ciento. Y esa tasa es la que usan el resto de los individuos en la economía para guiarse. Entonces, muchas veces, ¿qué vemos? Al inicio de la administración de Javier Milei, veíamos cómo bajaban la tasa de política monetaria. ¿Se acuerdan que estaban con todo esto de, bueno, una tasa real negativa, lo que sea? Pero ellos manejaban esa tasa. Y así en todos los gobiernos generalmente, ¿no? Usualmente Estados Unidos se maneja también un poco con eso. Usualmente la Fed cada varios meses realiza algún tipo de cambio o lo deja quieto y está todo el mundo expectante a la noticia si Estados Unidos va a ofrecer una tasa de interés más alta o más baja, y eso va a desencadenar un montón de decisiones, como las de abrir un café, abrir un kiosco, abrir una nueva sucursal del supermercado, lo que sea. Estas son las condiciones económicas. Y después las de mercado son las de la industria, que ya son más específicas para cada tipo de proyecto. Si yo tengo algún tipo de comercio mm, típico con un local, lo que sea, por ahí cambios en la logística me afecten de manera negativa o positiva en mi negocio. Cuando pasó que hace unos años, no sé si se acuerdan, em, hubo un bloqueo en Egipto, en el canal de Suez, que no podían pasar los barcos,
bueno, ahí hubo un problema de logística y se vio afectado un montón de mercados que dependen de por ahí cosas que sean tangibles, ¿no? Como puede ser los repuestos de autos. En esa época los autos usados valían más que los autos nuevos, porque los autos nuevos no se podían conseguir. Entonces todos iban a buscar autos usados. Bueno, son casos aislados, pero cuando te salís de lo normal, suelen pasar estas cosas. Y bueno, después también ya tenés cosas más específicas como las condiciones financieras y operativas de la empresa, que son qué liquidez está manejando la empresa, cuánto tiene de activo corriente, cuánto no corriente. Ya te estás metiendo en las balanzas, en los balances contables de una empresa y en la forma que se mueve. Pues si tiene un leverage alto, si tiene un leverage bajo, si por ahí haciendo algún tipo de análisis de sensibilidad, como veíamos la semana pasada que lo nombramos por arriba, se dan cuenta que son muy dependientes de un costo fijo muy alto. Entonces, si se les mueve el costo fijo, por ahí les puede arruinar mucho un proyecto. Bueno, todas esas cosas se ven por ahí en el punto 3. Y el 4 es, bueno, una vez que ya analicé el 1, el 2 y el 3, ¿cómo me voy a financiar? ¿Cómo voy a tomar dinero? ¿Me conviene más tomar dinero con una obligación negociable? ¿Soy un tipo de empresa que puede salir al mercado a pedir deuda? ¿No? Si yo soy la barbería Pingolo, justo hay una barbería acá enfrente. ¿Puedo meterme al mercado, a la bolsa, a pedir deuda? Lo más probable es que no. Pero bueno, eso va a depender del tamaño de la operación y de un montón de otros factores, ¿no? También, ¿qué factores pueden influenciar una obligación negociable? La confianza que se le tenga a la empresa, si anteriormente pagó sus obligaciones negociables. ¿Qué suele pasar? Vemos YPF ofrece una obligación negociable y las tasas son tanto. Y por ahí sale una empresa, Tecnopol, no sé cuánto, 3.000, y una tasa de interés mucho más alta. Entonces, ahí te das cuenta que por ahí Tecnopol 3.000, lo que sea, es poco conocida, se le tiene menos confianza, por lo tanto su bono vale menos. Entonces, su obligación negociable vale menos, por ende terminan pagando una tasa de interés más alta. ¿No? La confianza también es uno de los factores que está acá adentro. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Genial. ¿Estoy hablando muy a full o vamos bien? No, no, va bien. Aparte, para mí los PPT ayudan un montón. Te ayudan la banda, sí. Sí. En clase es un quilombo cuando hablo al aire. Pero bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Recién, este riesgo no sistémico, riesgo sistémico. En Argentina, ¿cuál es un riesgo sistémico que tenemos, que estamos todo el tiempo viendo en la televisión? Aparte de, bueno, la inflación y la tasa de interés. ¿Lo pueden reconocer? Hay un número que siempre se está hablando de ese número y que un poco influye en esto del costo de capital. Pueden decir que no, ¿eh? Nada. ¿El riesgo país? No, no. Agustín, ¿está haciendo algo? Sí, el riesgo país puede ser ese número que decís. ¿O no? Exactamente. Agustín siempre me está salvando las papas. Es el riesgo país. ¿El riesgo país qué es? Porque muchas veces se dice, el riesgo país está en 1.000 puntos. ¿Puntos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, usualmente en las finanzas se habla de puntos básicos a una forma de referirse al porcentaje de una tasa de interés. Si yo digo 100 puntos básicos, estoy hablando de un 1% en una tasa de interés. ¿Y qué es esto de los 1.000 puntos? Bueno, eh, no sé si conocen al viceministro de Economía que tenemos acá en Argentina, que es Daza. Bueno, Daza en un momento laburaba en el JP Morgan y crearon una métrica que se llama EMBI, ¿no? Emerging Markets, Bonds Index, algo así. Que lo que hacía era medir el riesgo de los bonos de cada país. Un poco lo que es el riesgo soberano, se le suele decir. Soberano, porque se está hablando del país específicamente, ¿no? De los administradores de un país. Y
Entonces, este riesgo país lo que te suele decir es, bueno, Estados Unidos tiene una tasa libre de riesgo que se le dice la T-bill, ¿no? Y ponele que ahora paga el 5%. Bueno, tu bono versus ese 5%, ¿cuánto está pagando? Y Argentina paga ese 5% más los puntos de riesgo país que tenga. Y así funciona el riesgo país. Entonces, si el riesgo país está en 1000 y la tasa libre de riesgo es 5, estamos pagando 5 más 10, 15%. Y por ahí si vamos y ahora y hacemos una cuenta de cómo cerró el viernes el bono típico de Argentina, que es por ahí el GD30, el AL30, vamos a ver una tasa cercana a eso. ¿Me siguieron con lo que es el riesgo país? Por ahí ya lo conocían, pero por ahí alguien no. Sí, sí. Bueno, eso. El riesgo país va a ser eso, ¿no? A veces fluctúa, por ahí en Argentina lo vemos en 1000, en 2000, en 800. En el resto de Latinoamérica por ahí lo tienen en 200, en 300. em, pero bueno, significa eso, ¿no? Tener un riesgo país de 200, 300 significa que pagas, aparte de la tasa libre de riesgo, 2, 3 puntos más. ¿Y en qué nos sirve conocer el riesgo soberano si yo soy una empresa X que quiere pedir dinero? Eso es riesgo corporativo, no es riesgo soberano. Bueno, claramente no hay un pase específico o exacto de riesgo soberano a riesgo corporativo, pero sí lo que hay es, bueno, el riesgo soberano te exige algún tipo de piso, ¿no? Genera algún tipo de base en la que a una empresa dentro de un país se le va a exigir un tipo de rentabilidad. Y encima de esa base arriba tenés la inflación, la tasa de interés real, y se van sumando cosas. Entonces por ahí, un proyecto en Argentina para ser rentable tiene que ser mínimo 18 puntos por el riesgo país. Después le sumás la inflación, que anual creo que cerró en 31, 31,7. Después tenés 18 más 31 y digamos una tasa de interés real del 5%. Entonces empezás a sumar y Argentina por ahí para un proyecto cualquiera necesitas una tasa, un costo de capital requerido de 50%. Y por ahí vas a Uruguay y es un 10%. Bueno, todas estas cosas van sumando como capas y son todas primas de riesgo, cada una con su concepto separado, pero que van sumando y hacen como un tipo de efecto bola de nieve, ¿no? En el que van a ir sumando. Denme un segundo que mi hermana hasta que viene a mi casa y no sé qué hora viene. Así que está un poco en el horno. Porque no estoy en casa. Y luego, bueno. ¿Qué les decía? Bueno, esto. ¿Qué pasa? Hay millones de variables. Entonces, muchas veces para calcular, perdón, me voy para atrás. Muchas veces para calcular el tipo de costo, ¿no? La tasa, vamos a tener varios supuestos. Como yo les dije al inicio de la cursada, muchas veces los modelos económicos tienen supuestos que hacen que nos facilitan un poco las cuentas. Entonces, lo que vamos a tener es, bueno, vamos a tener una política de dividendos que no cambia, ¿no? Si sabemos que la empresa, para un análisis, siempre dan en dividendos un 2% de lo que ganan, bueno, lo vamos a dejar ahí quieto, no vamos a andar suponiendo que va cambiando. En la vida real cambia, pero para facilitarnos la vida, usualmente lo dejamos quieto. Se puede determinar como que... Ah, no tengo nada abierto. Eh, Después también tenemos lo mismo, ¿no? El riesgo económico no varía. Usualmente se dice, bueno, seteamos o proponemos una inflación para el proyecto de tanto por ciento, ¿no? Muchas veces tenés que calcular flujos de fondo en los que uno de los supuestos es la inflación. Entonces por ahí vos decís, bueno, para este año va a ser tanto y para los siguientes también. Y después también lo mismo, ¿no? Con la estructura de capital. Un poco, ok, la empresa hasta ahora tiene estos balances de liquidez, de un montón de cosas, vamos a dejarlo como están. Y con eso avanzamos hacia adelante e intentamos generar algún tipo de flujo de fondo más o menos coherente. Yo creo que las cosas mientras sean coherentes van para adelante.
Si tiras cualquier cosa, si decimos mañana Argentina 2026 va a tener 0% de inflación, lo más probable es que no pase el chequeo de algún jefe senior ese proyecto. Pero por ahí si le tiras un 17, 18, te miran con una mejor cara. Va a depender de un montón de cosas. Mm, Bueno, me olvidaba de algo. Yo el año pasado cuando di esta clase, había justo una noticia que se relacionaba con esto, que era que Mercado Libre se había movido de categoría. Así como les dije que hay un riesgo país para los países, para los riesgos soberanos, también las empresas están sujetas a algún tipo de algo parecido. Usualmente hay empresas que lo que hacen es emplear gente que se dedica a medir el riesgo crediticio, y esas empresas son S&P, S&P Global, ¿no? Hay otra que se llama Moody, hay distintas, hay una que se llama Fish. Bueno, esas lo que suelen hacer es emplean a esta gente que calcula riesgo y las hacen calcular cuál es el riesgo para una empresa particular. Entonces por ahí agarran todas las empresas que están en el mercado de capitales y les asignan una letra. Si el tipo de deuda que adquiere una empresa es la letra A, significa que es muy confiable. Por ahí si es B, es un poquito menos confiable. C, D, hasta la Z, yo qué sé. Tiene un montón de categorías. El año pasado salió la noticia de que Mercado Libre, ya lo mencioné varias veces Mercado Libre, em, Mercado Libre había pasado a la categoría triple B, ¿no? BBB. Entonces, bueno, con eso subían de categoría. Supongamos que estaban en la BBC, bueno, subieron a la BBB. ¿Y qué va a hacer esa categoría? Muchas veces los fondos de inversión tienen como un porcentaje, decir, bueno, yo voy a invertir 100 pesos, 50 pesos van a ir a empresas con categoría A, otros 25 van a ir a la categoría B, otros 25 a la categoría C, y así. Entonces, cuando una empresa sube de categoría, usualmente lo que pasa es que hay fondos de inversión que van a decir, ok, ahora vamos a invertir en esta empresa. Va a generar que venga más o menos inversión. Si a Mercado Libre ese día la bajaban de categoría, lo más probable es que iban a perder dinero, iban a ver que sus acciones iban a bajar porque mucha gente iba a vender las acciones que tenía de Mercado Libre. Ese es un dato, ¿no? Hay empresas que miden esto y un poco son los que mueven la aguja y bueno, un poco también entran en esto de, che, ¿y cómo se fondean las empresas? Como les decía antes, distintas formas de fondearse van a tener distintos tipos de cálculo. Si se fondean en el mercado de capitales, con acciones, si es mediante obligaciones negociables, ¿no? Muchas veces las obligaciones negociables nos van a obligar, nos van a hacer que calculemos un flujo de fondos. ¿Por qué? Porque una obligación negociable por ahí te dice, bueno, yo a lo largo de todos estos años, cada 3 meses te voy a pagar una amortización y el interés. Entonces, ¿cómo evalúas una obligación negociable? Con un flujo de fondos. En el mercado de capitales, con las acciones, usualmente se usa lo que llamamos KPM. Sí, ¿cómo estamos de tiempo? Está muy bien. Se usa el KPM. Y muchas veces ya los bancos se enfocan un poco más en las tasas de interés. Hay algo que es la tasa activa y la tasa pasiva. ¿Ustedes reconocen esas dos? Sí, Juan. ¿Uno? ¿No? ¿Sí? Bueno, sigo, porque no los veo. No sé si estoy solo. Estamos acá. Te Ah, ok, contestó ok. recién uno de los chicos. Por el chat, ¿no? No habló. Creo que no lo ¿Hablo? escuchaste. No, me parece que
Pero bueno, asumo que me dijeron que sí. Sí, dijo que sí. Dijo eso. Eh, bueno, ¿cómo se mide el KPM? Y acá es una fórmula que, la fórmula, esta es una simplificación, puede ser muy distinta, pero usualmente lo que vamos a decir es que el costo de capital va a tener varias cosas. Va a tener esto que yo les decía antes, que era la tasa libre de riesgo, o la RF, no Risk Free, más lo que yo les decía antes, ¿no? Que hay una diferencia entre la tasa libre de riesgo y la tasa a la que el mercado dice que vos deberías rendir. Ya va a ser esto, ¿no? La tasa que te dice el mercado menos la tasa libre de riesgo. Y esa diferencia se va a multiplicar por un coeficiente. ¿Qué es este beta? Este beta se usa más que nada en finanzas, es la variación o la volatilidad que tiene tu empresa comparado a la volatilidad que tiene el mercado. Este es un número que usualmente ya se calcula solo. Es más, si ustedes entran a la página de Yahoo Finanzas y se fijan en una empresa cualquiera, ya les va a decir cuál es este número. Ponele que el mercado en general se mueve un 5% arriba, ¿no? Crece un 5%. Y si tu empresa acompaña ese 5% y por ahí sube un poco más, se le dice que tiene un beta positivo, ¿no? De 1, algo por ahí. Si acompaña hacia el otro lado, por ahí el mercado sube 5 y tu empresa baja 5, bueno, es un beta negativo. Y si el mercado sube, pero tu empresa sube un poco menos, es un beta positivo, pero menor a 1. Entonces, ese suele ser un poco el cálculo. No se preocupen, no le vamos a hacer estas cuentas ni nada por el estilo. Lo tengan como presente más que nada conceptualmente, ¿no? Pero bueno, mide esto, ¿no? Un poco el rendimiento esperado de las acciones de una empresa. Las acciones es una forma de fondeo de las empresas. Y lo que va a pasar es que, bueno, si tenés un coeficiente, si la diferencia entre el riesgo que percibe el mercado de tu empresa y la diferencia del riesgo libre es muy grande, lo que va a pasar es que, bueno, este número va a ser mucho más grande y te va a costar cada vez más pedir dinero. Ahí no puedo cambiar de cosas. Ahí está. El WACC. ¿Qué es el WACC? Pues suena como es el WACC. El WACC es Weight medio ponderado, ¿no? Weighted ponderado del capital. ¿Cuál es el costo promedio que te va a salir de este capital? Y esto también va a ser un poco una cuenta que va a tener en cuenta, perdón, va a tener en consideración dos cosas: la deuda y el patrimonio que se tiene. Y estas dos cosas vas a decir, bueno, si vos sumás la deuda y el patrimonio que tenés, ponele que tenés 50 de deuda y 100 de patrimonio, acá vas a tener 150, entonces va a ser lo que pesa esta deuda entre estos dos, multiplicado por lo que te va a costar endeudarte, más lo que te cuesta tu capital propio, que va a ser la parte de tu patrimonio. Entonces va a ser un poco, bueno, ¿cuál es el costo en el que yo me estoy endeudando? Y en promedio va a ser el costo que vos pagas por tu capital propio, más el costo de endeudarte. Y estos dos vas a tener un promedio, y dependiendo del peso, ¿no? Si por ahí no tenés deuda externa y tenés todo patrimonio tuyo, esto te va a dar 0. En cambio, si no tenés nada de deuda propia, pero tenés todo deuda externa, bueno, te va a dar este número de acá y esto te va a dar 0. ¿Me siguen cómo funciona? Ok. Asumo que alguien me escuchó o me dijo algo. Eh, ya falta poco. Falta poco la última slide. También un poco existe este tema de que, bueno, en general, ¿qué va a pasar? A medida que vos te endeudas más, ¿no? Estamos
acá el eje de las X es el nivel de endeudamiento que tiene una empresa. A medida que se endeuda más, para la siguiente deuda, van a ver que acá hay un bloque, ¿no? El bloque A, el bloque B, el bloque C, el bloque D y el E. A medida que te vayas endeudando más, se te va a pedir una tasa más alta, ¿no? Esta es la tasa en la que se le va a pedir al proyecto. Entonces van a ver que el nivel de corte cada vez va a ir subiendo un poco más. Y esto un poco tiene que ver con esto de que, bueno, por ahí una empresa A, ¿no? Digamos, una empresa A que tiene las mismas características que la empresa B, pero no está endeudada, lo más probable es que le presten más a menor tasa que la empresa B, que aunque tenga las mismas características que la primera, por ahí ya tenga un nivel de financiación elevado. Porque, bueno, a medida que te endeudas más, por ahí te es más difícil repagar deuda nueva, porque ya tenés que estar pagando deuda vieja. Eh, Muchas veces se calcula en Estados Unidos, viste que la gente pide los créditos hipotecarios y van y piden eh, financiamiento para una casa. Entonces, lo primero que se fijan de esa gente es el score crediticio, el puntaje de nivel de crédito que tienen. Y uno de los factores que hace que a la gente le baje mucho este score crediticio y que después sacar un crédito hipotecario para una casa sea mucho más caro, mucho más costoso, es el nivel de financiación que tiene esa persona. Si va una persona que tiene pocas deudas, tiene cosas básicas, por ahí le ofrecen una tasa de interés más baja que si va una persona que por ahí está endeudada hasta la cabeza y acaba de sacar un préstamo para comprar un BMW, último modelo y un montón de cosas. Y ayer pasó por el Garbarino y se compró 3 televisores y rompió toda la tarjeta. Bueno, a esa persona por ahí le digan, che, no confiamos en que tu flujo de fondos a futuro sea el mejor. Lo más probable es que si te prestamos dinero, vamos a estar contrayendo un riesgo muy grande y por eso mismo te vamos a estar eh, ofreciendo dinero, pero a una tasa mucho más alta que a la persona A que tiene un flujo de fondos mucho más sano. ¿Me siguieron un poco lo que es coste de capital, la definición, los factores y después cómo calculamos el KPM y el WACC? Sí. O sea, ¿me siguieron en general? Y, y algo específico que digan, che, ¿podemos verlo nuevo? Y yo me di un poco con lo de KPM, pero ahí después me quedé un poco más tranquila, igual cuando dijiste que no se va a pedir que se calcule. Claro, mira. Sí, no, no creo que, bueno, por lo menos históricamente no es algo que se pide, más que teóricamente, pero lo podemos ver así rápido en un Excel, ¿no? Tenemos KE, tenemos RF, tenemos beta, tenemos RM. Nosotros sabemos que va a ser va a ser una tasa de interés libre de riesgo. Esperen que un poquito más. El beta es un número, un coeficiente de volatilidad, ¿no? Y RM es la tasa de interés em, específica que pagamos nosotros de mercado. Entonces, es 5%. Pero no me pegué. Si tenemos una tasa libre de riesgo del 5%, y digamos que nuestra
Tasa de mercado. ¿Se cortó? Ahí. Sí, ¿no? Bueno, me avisan cualquier cosa. Entonces, digamos que tenemos estos tres números. Este es como nuestros datos. Y la pregunta es, ahí volvió, creo. Bueno, eso. ¿No? Nos piden, ¿cuál es el porcentaje en el que nos vamos a endeudar? Entonces va a ser esta tasa libre de riesgo, que ponerle está al 5%, y va a estar sumado a el beta, multiplicado por esta diferencia entre la tasa nuestra y la tasa de libre de riesgo. Entonces por ahí, si nuestra tasa es, en este caso hice un ejemplo malísimo porque nuestra tasa la puse menor, digamos que nuestra tasa es del 7, eh, lo que vamos a tener es nuestra diferencia entre el 5 y el 7, que es un 2%, y esto se va a multiplicar por nuestra coeficiente de volatilidad. Que un poco es decir, bueno, esta sería la tasa a la que nos deberíamos endeudar, pero por si acaso tenemos como un colchoncito, un margen de seguridad que va a ser nuestro beta. Entonces, la tasa a la que nos vamos a terminar endeudando va a ser este 5%, que es la tasa libre de riesgo, más lo que salió de la otra cuenta. En este caso es 7%. Pero ponerle que nuestra tasa de mercado sea 17. Y bueno, 18. Y supongamos que nuestro beta es 1,25. Y bueno, y cada vez se te va un poco más. ¿Me fueron siguiendo con esta? Aunque se cortó y todo. ¿Vos, Lara? Sí, entonces ahí sería como que cuanto mayor es el riesgo, mayor es la rentabilidad que se pide. Exacto. Sí, sí. Ok, perfecto, gracias. No, por favor. Em, lo otro, ¿todo bien? Sí, Eh, bueno, la verdad que se terminó mucho más rápido de lo que pensaba. Eh, Me acabé toda la PPT. No sé si tienen alguna duda sobre algo más. ¿O quedó todo claro? Si quedó todo claro, ya por mi los dejo parte, tranquilos. por mi parte no. Sí, ¿nos pasás después la PPT, porfa? Obvio, sí, sí, sí. Y les corto la grabación así. Buenísimo, dale. Ah, soy un viejo. No sé cómo cortar la grabación. Detener grabación.